La popularidad de esa niña de ojos celestes y sonrisa encantadora se hacía cada vez más grande en el estado de Colorado y en todo el país. Por ello, la opinión pública estadounidense entró en shock cuando la pequeña apareció sin vida en el sótano de su propia casa el día posterior a la Navidad de 1996. Había sido asesinada y tenía tan solo 6 años. En escena con José de Berto. John Bennett nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, estado de Georgia. Su padre era John, un adinerado hombre de negocios, presidente de la empresa de servicios informáticos Access Graphic. Su madre, Patsy, había sido reina de belleza de Virginia en su juventud y llevó a su hija, aún muy pequeña, por el camino de este tipo de concursos. Completaba la familia su hermano mayor, Burke, que era 3 años mayor que su hermana. John Bennett Ramsey nació en Northside Hospital, Atlanta, Georgia, y se mudó junto a su familia a Colorado cuando tenía solo 1 año de vida. Su nombre es la combinación del primer y segundo nombre del padre, John Bennett Ramsey, nacido el 7 de diciembre de 1943. La vida de John Bennett Ramsey no se parecía en nada a la de una niña de su edad. Su madre, Patsy, nacida el 29 de diciembre de 1956 y fallecida el 24 de junio del 2006, convirtió a su hija en una supermodelo. Jugaba a ser una mujer adulta y glamorosa, con su expansiva melena rubia, sus facciones resaltadas con maquillaje y sus vestidos de fiesta. Pero John Bennett Ramsey era apenas una niñita a instancias de su madre, que la inscribía en cuanto concurso de belleza para niñas existiera en los Estados Unidos. La pequeña se había coronado, entre otras cosas, como Little Miss Colorado, America's Royal Miss y National Tiny Miss Beauty. Maquillaje, vestidos llamativos, tacones y un peinado exagerado, lleno de tirabuzones, eran la carta de presentación de la niña para los concursos de belleza. Allí donde celebraban uno, allí que iban los Ramsey. La madre incluso financió algunos certámenes donde John Bennett participó. Lo que en un principio parecía una diversión, pronto se transformó en una constante obligación. Los juegos de niña habían desaparecido. John Bennett Ramsey tenía que comportarse como si fuera una adulta. La tragedia llegó a su residencia de la calle 15 de Boulder en algún momento posterior a la cena navideña que los Ramsey pasaron en casa de unos amigos. La familia regresó al hogar en esa fría y nevada noche, y todos se retiraron a dormir. Al otro día iban a volar a Michigan, pero a eso de las 5:30 de la mañana, Patsy bajó de su habitación y encontró una nota en la escalera. En una letra manuscrita y con una extensión de 3 páginas, la carta hallada en los escalones decía que una banda extranjera había secuestrado a la pequeña. Ellos pedían por su rescate unos $118,000. El texto también decía que la familia no debía llamar a la policía si quería volver a encontrar a John Bennett con vida. Pero, desesperada ante la situación, Patsy llamó a la estación del sheriff local. Todavía no eran las 6 de la mañana de aquel jueves 26 de diciembre de 1996. Y la segunda instancia llamativa era que los supuestos intrusos habían escrito su carta para pedir rescate con papeles y una lapicera de la propia familia Ramsey. De esto se dedujo que los secuestradores se tomaron el tiempo para escribir la nota dentro de la casa, en lugar de realizar su tarea de captura de la niña lo más rápido posible. Algo que resultó un tanto extraño para los primeros investigadores del caso. La policía llegó a la vivienda de los Ramsey inmediatamente y no encontró huellas en la nieve ni nada que les indicara que alguna persona hubiera ingresado a la casa. Regresaron otra vez al mediodía, con la sugerencia de que revisarían la casa de arriba abajo. Entonces fue el propio padre de la menor el que se dirigió al sótano de la vivienda y allí encontró el cuerpo de su hija. La niña fue encontrada tendida en el suelo boca arriba. Estaba cubierta por una sábana, tenía una cinta adhesiva en la boca, un cordón de nylon alrededor del cuello y las muñecas, arañazos y marcas por todo su cuerpo. Los medios que registraron lo que pasó en los primeros momentos del hallazgo
Señalaron entonces que el papá de la niña levantó a la pequeña del piso y la llevó a una sala superior, lo que para algunos fue un acto de un padre desesperado. Para otros, en el maremoto de teorías que cayó sobre la causa, fue una forma solapada de destruir la escena del crimen. En una primera instancia, se pensó que la causa de la muerte de John Bennett había sido asfixia. Se utilizó para ello un método de tortura medieval llamado garrote, que consiste en apretar una soga alrededor del cuello dando vueltas a un trozo de madera, que en este caso fue el mango de una brocha. Luego, se determinó que la niña había sufrido también un fuerte golpe en la cabeza, con algún objeto contundente que le provocó una ruptura en el cráneo de unos 20 centímetros. Si bien, en un principio además se sospechó que la niña había sido abusada, eso es algo que nunca se comprobó. De todas formas, se encontraron muestras de ADN en las prendas íntimas de la pequeña, que serían determinantes en futuras instancias de la investigación. En líneas generales, la policía de Boulder sospechó desde el primer momento que algún miembro de la misma familia Ramsey, con la complicidad del resto, había sido el autor del crimen de la niña, y hacia allí dirigieron todas sus teorías. En tanto, a los investigadores independientes y más adelante, la oficina del fiscal, centraron sus hipótesis en la autoría del asesinato por parte de un intruso. Como la prueba más concluyente de su teoría, ellos exhibieron una ventana del sótano que se encontraba abierta cuando se inspeccionó la escena. En el caso de los señalamientos hacia la familia, era la policía la que solía filtrar información que luego llegaba a las portadas de los tabloides, en general de manera sensacionalista y apuntando al escándalo. El ingrediente de la niña como reina de belleza y con una supuesta sexualización prematura alimentaba todavía más la carnicería mediática en relación con este caso. Así, por ejemplo, la opinión pública recibía la información de que la niña había sido asesinada por su madre, que harta de que su pequeña mojara la cama, algo que jamás se comprobó, la golpeó en un ataque de ira y la mató de manera accidental. Luego, según estos trascendidos que fueron primera plana, Patsy intentó encubrir su crimen con la simulación de un secuestro. Para ello, escribió la nota de rescate y embarcó a toda su familia en un ocultamiento del crimen. Sin embargo, diversos peritos grafólogos establecieron que la letra de la carta que pedía dinero por la devolución con vida de la niña no pertenecía a Patsy y tampoco al padre de John Bennett. Otro de los señalados como sospechoso por el asesinato fue el padre de la niña, básicamente por haber quitado el cuerpo de la escena del crimen. Se llegó a decir incluso que abusaba de ella, algo que fue descartado por los patólogos forenses que tuvieron oportunidad de acceder a los resultados de la autopsia de la niña. Y tampoco, el hermano mayor de la reina de belleza logró escapar de las sospechas. Se dijo que estaba celoso de su hermana desde que nació porque le robó la atención de los padres. Se señaló que la noche del crimen se había peleado porque ella le quitó una porción de fruta que él estaba comiendo, y que él en cólera la golpeó con una linterna en la cabeza y le provocó la muerte. En efecto, una linterna apareció en la escena del crimen, pero no pudieron hallar en ella ninguna prueba que hubiera sido usada como un arma. Si bien los familiares de John Bennett nunca fueron formalmente acusados por el crimen, solo en julio del 2008, la Fiscalía del Distrito del Condado de Boulder, Mary Lacey, señaló a través de una carta al papá de la niña que nadie del círculo familiar de la pequeña era ya sospechoso del crimen. Aseguró que los tres eran inocentes y pidió disculpas por tantos años de haberlos tenido bajo el manto de la duda. Las evidencias de la fiscalía para pedir disculpas a la familia eran científicas. El ADN hallado en la ropa interior de la pequeña no correspondía con el de alguien de su entorno familiar. Con esto, la teoría de que el homicidio lo había cometido un intruso tomaba mayor credibilidad y se convertía en la única posible. Lamentablemente, Patsy no pudo llegar a recibir esta carta de exoneración. Había muerto en el año 2006 a causa de un cáncer de ovarios que padeció durante muchos años. Con el paso del tiempo, más sospechosos se sumaron a la lista. Un par de ellos lo hicieron incluso autoincriminándose. En 2006, Jordan Mark Carr, un ex maestro de la escuela, confesó a través de un email a un profesor de Colorado que había matado a la niña en un juego de amor que salió mal. Carr fue arrestado en Tailandia, donde vivía,
pero su autoría del hecho, a pesar de su obstinada insistencia, fue descartada por no coincidir con el ADN hallado con la ropa de la niña. También se llegó a sospechar del Papá Noel del pueblo, Billy McReynolds, fallecido hace unos años. Él tenía una buena relación con la niña y de la que se confesó admirador, según el medio local Denver Post. Los restos de John Bennett se encuentran en el cementerio de Atlanta, la ciudad donde nació, junto a su madre Patsy. Pasaron casi 24 años de la fatídica noche navideña en la que alguien le quitó la vida, y todavía su crimen, uno de los más resonantes de la década de los 90, continúa impune. Bueno, este fue el caso de John Bennett. Mi nombre es José Diberto y sin más por agregar, me despido. Adiós.